Hola, buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, el Instituto tiene como foco principal y como objetivo principal el promover la libertad y las instituciones en América Latina. Pero muchas veces, aparte de la defensa de las instituciones en sí mismas, que tiene un valor propio, que es el respeto a la libertad, aparece claro que hay ciertas sociedades, o aquellas sociedades que respetan las instituciones, también tienen éxito económico. Es decir, hay sociedades que las instituciones no son establecidas, no son respetadas y que demuestran que en la economía eso se refleja claramente. Y hay otros países, otras sociedades, en América Latina también, donde cuando las instituciones son las que rigen la convivencia, también la economía lo refleja. Y en todo índice que uno hace internacional, coincide que aquellos países de gran éxito económico también muestran un gran respeto por la institucionalidad y por la calidad institucional. Y lo que nos ocurre en América Latina es que siempre ponemos el acento por el tema de la institucionalidad en aquellos países que no tienen institucionalidad y ya han dejado de ser democracia. Pero vale la pena también mirar a aquellos países que sí respetan la institucionalidad y ver cuál es el resultado que han tenido. Y uno siempre menciona los casos de Chile y de Brasil. Pero hay una cantidad de países, y uno de ellos es claramente Perú, que en los últimos años han mostrado una mejora en su progreso económico, en su disminución de la pobreza, y que, no por casualidad, son aquellas que tienen una gran institucionalidad. Y en el caso de Perú, además, creo que es relevante. Perú acaba de denunciar o de mostrar un crecimiento de más del 6% en el último año. En el caso de Perú, se nos dio un momento de coyuntura muy especial para analizar realmente lo que había ocurrido, que fue el caso de la elección del presidente Humala, donde había grandes discusiones respecto a qué podía suceder con un cambio, con un presidente que aparentaba tener tendencias hacia la izquierda. Y creo que los dos temas, la institucionalidad del Perú y qué es lo que significa Humala, es el tema que nos convoca hoy. Y para eso creo que tenemos la persona indicada, que es Juan José Garrido. Yo conocí a Juan José en una reunión internacional donde explicaba, hablando de los beneficios de la libertad para la economía, explicaba el caso de Perú, y siempre estuve pensando que era la mejor persona para contarnos lo que ocurrió en Perú. Juan José es economista, preside un instituto que es un think tank libertario, y creo que el mayor aporte que le hace a las ideas nuestras no es tanto en la universidad, sino en lo que él publica, interviene en radio, en televisión y publica, y hace un par de años aceptó una candidatura a diputado, y según me dijo, la aceptó no porque pudiera ganar, que no le interesaba, sino porque eso le iba a dar una vidriera como para poder seguir exponiendo sus ideas sobre la libertad en el Perú. Así que creo que en los dos temas, en lo que ha hecho Perú en los últimos años y lo que significa el presidente Humala, es la persona indicada. Juan José, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ante todo, gracias, Guillermo, por la invitación. A todos agradecerles esta pequeña oportunidad de, darles una visión personal de lo que ocurre en Perú el día de hoy y contarles un poco algunas anécdotas personales respecto a lo que Guillermo acaba de mencionar, que es las elecciones de Humala. En el año 2005, casi un año y medio antes de las elecciones del 2006, en las que ganó Alan García, quedando segundo Ollanta Humala, veíamos el ascenso el socialismo bolivariano en la región. Y en el 2003, el primer artículo que publiqué en un periódico justamente trataba sobre una observación personal que tenía en ese momento de que el plan del socialismo bolivariano no era un plan localizado, focalizado en Venezuela, sino que era un proyecto regional. Y en esa época creía que él iba a continuar ese plan en Bolivia y Ecuador. En Bolivia claramente a través de Evo Morales, porque ya Evo Morales estaba en un plan de golpista, digamos. Y en Ecuador todavía no había yo identificado su delfín, y en esa época creía que podía ser Lucio Gutiérrez, al que finalmente también le dieron un golpe de masas, ¿no? En mi opinión,
lo más importante para Venezuela es Colombia, ¿no? Y para que cayera Colombia tenía que caer necesariamente primero Perú. Entonces era una especie de dominó, efecto dominó en la región, y eso fue ocurriendo, ¿no? Primero cayó Bolivia, después cayó Ecuador, y casi cae Perú en el 2006, ¿no? Entonces en el 2005 publiqué un documento que se llamaba Sobre el Nacionalismo, donde identificaba a Ollanta como la persona de Chávez en Perú, y a partir de ahí pues fui una de las personas más visibles en Perú. Siempre es horrible hablar en primera persona, pero fuimos pocos los que claramente nos opusimos a la candidatura de Ollanta Humala durante básicamente los 5 años, ¿no? Hacia el final de los 5 años de Alan García, yo veía muy difícil que Ollanta Humala pudiera llegar a ganar las elecciones por varios motivos. El primero era porque él había sacado 30% en las elecciones del 2006. Y el Perú en el 2006 tenía una pobreza cercana al 48%, y esa pobreza se había reducido al 31% en el 2010, del 48 al 31 en 5 años. Por otro lado, la clase media había crecido de una manera brutal, lo vamos a ver ahora en la presentación. O sea, había habido un dinamismo espectacular. Se había reducido en mayor medida la pobreza extrema que la pobreza en términos absolutos, y cada vez más los peruanos tenían reflejos modernos frente a lo tradicional, ¿no? Entonces Ollanta Humala entra a estas últimas elecciones en un 4.º puesto, baja incluso a un 5.º, y de ahí comienza de nuevo a subir, y la verdad es que fue una cosa extremadamente psicótica la última parte de la elección, porque la verdad es que, y me cuento entre ellos, creíamos que ya habíamos finalmente caído en manos de Hugo Chávez y compañía, ¿no? Y este año lo que ha reflejado es más que un viraje, una centralización en una promesa que hizo Ollanta Humala de mantenerse en el rumbo económico, pero con mayor énfasis en la inclusión social, en la reducción de pobreza, y sobre todo en los cauces democráticos, una promesa que tú te recordarás, se la hizo básicamente a Mario Vargas Llosa, ¿no? Y ante lo cual muchos de nosotros, y ahí hay que ser bastante sincero también con la realidad, nos burlamos, porque creímos que era no solo una ofensa a la razón, sino al uso de una imagen pública. No entendíamos cómo Mario se podía estar prestando a eso. Fue una situación extremadamente confusa, pero lo cierto es que pasado el año vivimos en un gobierno que yo no podría decir es socialista, pero sí es de izquierda, es probablemente lo que se llamaría una socialdemocracia. Hasta ahora no hay ninguna perversión del sistema democrático, no se han introducido en los poderes que podrían permitirle mantenerse en el largo plazo y saltarse con garrocha como han hecho, ¿no? Hugo Chávez, Evo Morales, Correa y otros en América Latina, las instancias democráticas. Entonces, de eso supongo que podremos hablar un poco más adelante. Yo lo que quisiera hoy día es presentarles un poco una imagen de Perú dentro de una visión personal que tengo de hacia dónde va el mundo, porque entender hacia dónde va una economía de una manera desenfocada del resto de la geografía mundial es un poco iluso, ¿no? Entonces voy a partir con un poco de información que no sé si ustedes comparten o tienen presente, pero básicamente a mí me gusta mucho empezar algunas conversaciones con esta gráfica que me parece extremadamente que expresa claramente qué es lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no? Esto es básicamente el PBI per cápita mundial desde el 1 millón para atrás al día de hoy, ¿ok?
Y si podemos ver, solo en los últimos 120 años es que ha cambiado la realidad del hombre sobre la Tierra, ¿no? Antes de eso vivíamos con ingresos promedio de $460 al año per cápita, o sea, lo que vendría a ser menos de $1.50, la línea de pobreza actual del Banco Mundial. Ha sido el ingreso histórico desde que bajamos de los árboles y comenzamos a deambular y comenzamos a aprovechar semillas y a aprovechar ganado y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió en este punto de inflexión? Pues básicamente la revolución industrial, ¿no? El uso de nuevas energías, de nuevos métodos de transacciones, el implemento de la energía para facilitar los trabajos que antes eran manuales, el ingreso de la maquinaria a la industria textil, inventos que, dicho sea de paso, tampoco se habían generado a fines del siglo XVIII, ¿no? La primera máquina textil se produce cerca de 1560. Lo que pasa es que no se pudo hacer masivo el uso, primero porque las monarquías tenían un horror a la posibilidad de la destrucción creativa de Joseph Schumpeter, ¿no? Esta teoría de que el mundo avanza conforme se van destruyendo formas obsoletas de producir y de fabricar, con lo cual uno va aumentando la productividad, ¿no? Igual la energía, ¿no? La primera máquina que puede generar fuerza en base a agua y a vapor se crea en la Roma para movilizar unas puertas de unos conventos que eran extremadamente pesadas. Se generaron unas máquinas de agua, ¿no? Y los primeros a vapor fueron también hacia finales de 1600, comienzos de 1700, que también fueron destruidos por este horror a la creación destructiva, ¿no? Entonces confluyen una serie de factores, sobre todo institucionales, y se produce en esta época la unión de este desarrollo, primero del motor a vapor, todo lo que fue la luz en base a gas, que comienza a iluminar las urbes, y el uso de las maquinarias. Y entonces el crecimiento de los ingresos per cápita pasan de los 460, suben a los 600, y a partir de ahí comienzan un ascenso que nos llevan hasta los $10.600 de ingresos per cápita el día de hoy, ¿no? Hemos pasado de menos de $1.000 a $10.000 de ingresos en cerca de 120 años, lo que en nuestros 200.000, 300.000, si es que quieren remontarse a pasados cercanos, o 1 millón si es que quieren alejarse a algunos como Lucy y la Australopithecus, teníamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha ocurrido con este desarrollo? Pues básicamente ha generado unas mejoras en la calidad de vida en diversos sentidos, porque esos ingresos han permitido que se reinvierta en tecnología, en conocimiento, y en ese conocimiento y en esa tecnología hemos mejorado sustancialmente nuestra calidad de vida, ¿no? En este gráfico podemos apreciar cómo la pobreza a nivel mundial, que en 1820 era de 84%, baja al 15% en el 2004, y las cuentas del día de hoy hablan, tomando como medida el dólar al día, hoy día tendríamos menos del 10% de la población mundial bajo la línea de pobreza, ¿no? Hay dos textos que apuntan a eso, que son bastante fuertes. Uno es Surjit Bhaya, ex Banco Mundial, la persona que estuvo encargada de los estudios de pobreza. Él renuncia al Banco Mundial acusando al Banco Mundial que estaban inflando las cifras. Otro estudio importante, y que también dice lo mismo, que ya la pobreza, tomando en consideración el dólar al día, está por debajo del 10%, es el de Sala y Martí, que calculan ellos que llegamos a la meta del milenio. No sé si recuerdan ustedes la meta del milenio. Hemos llegado cerca de 8 años antes de lo previsto, ¿no? Esto, por supuesto, horroriza a los pobretólogos, ¿no? A aquellas personas que viven de hablar de la pobreza, que es básicamente la izquierda. Cuando uno comienza a contar
la historia de desarrollo y comienza a proveer de data que sustenta que el mundo democrático capitalista avanza con una dinámica que es para los más necesitados mejor que cualquier otro, se horrorizan primero y luego, cuando se dan cuenta que ya no pueden negar la realidad, comienzan a hablar de la desigualdad. Comienzan a decir que sí, que bueno, que se ha reducido la pobreza, pero que el mundo es desigual. Y bueno, claro, siempre va a haber desigualdad, a menos que vivas en Cuba o a menos que vivas en República Democrática del Congo, donde todos son pobres, ¿no? La desigualdad es un fenómeno natural del ser humano. Todos tenemos productividades distintas basadas en capacidades distintas. Unos somos más apegados a las ciencias, otros a los deportes, otros al arte, y el artista puede ser multimillonario, el deportista muy pobre y el intelectual pobrísimo. No determina tu carrera cuáles son tus niveles de ingreso. Por otro lado, la desigualdad va a dependerse del umbral a partir del cual nosotros querramos medir las diferencias. En Luxemburgo yo sería pobre, ¿no? Porque necesitas $45 al día por persona, por familia, ¿no? Entonces en Luxemburgo yo estaría ahí pasando el umbral, estaría viviendo como un académico de bajos recursos, ¿no? No sé cuál es la línea de pobreza en Estados Unidos. La última vez que la revisé era algo así como $20 y tantos mil. Sí. Y ahora con la crisis había aumentado, entonces todos nuestros pobretólogos en Lima y en Sudamérica aprovechan para decir que la pobreza en Estados Unidos está aumentando. Bueno, sí, claro, si uno mide la pobreza con $20 y tantos mil, y en Europa un movimiento producto de una recesión específica puede generar un aumento, pero no estamos hablando de la pobreza pues qué sé yo, Myanmar, donde la pobreza se está midiendo en $360 al año, o la pobreza pues de Burkina Faso, no es el mismo tipo de pobreza, digamos, ¿no? En todo caso, el mundo está cada vez mejor, más allá de lo que los antisistemas quieran decir, y no solo está cada vez mejor, sino todas las proyecciones apuntan a que va a estar mucho mejor de lo que nosotros hoy día podemos considerar que estamos, entre comillas, mejor, ¿no? Hay una historia fascinante de la Inglaterra victoriana. En 1907, Sidron Hawthorne, un sociólogo, publica un estudio sobre su ciudad natal, York, donde sostenía que el 25% de los yorquinos vivían en pobreza en 1907, y eso horrorizó a la aristocracia inglesa, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que el 25% de la gente en esta ciudad tan maravillosa vive en pobreza, ¿no? Lo que no sabían los yorquinos es que el 87% de la población mundial vivía en esa época en pobreza, ¿no? Entonces la pobreza, claro, nos asusta, y nosotros siempre creemos que estamos mucho mejor de lo que van a estar futuras generaciones, ¿no? El día de hoy tenemos todos los avances que nosotros deseamos, computadoras, internet, volamos en vuelos, ya estamos a punto de hacer viajes en los cuales el ser humano puede salir por horas fuera de la órbita terrestre, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es nada frente a lo cual van a vivir nuestros nietos y bisnietos, ¿no? Un cálculo de Science Magazine habla que las hijas de mis hijas van a tener hijos que van a vivir hasta los 150 años, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con este superciclo de crecimiento que partió en el 2000 y que continuará aparentemente hasta el 2030. Este es un estudio publicado por el Standard Chartered Bank en el 2010, es un estudio muy reciente, se los recomiendo porque es no solo interesante en cuanto a proyecciones o en cuanto a prospectiva, sino sobre todo en cuanto al análisis histórico de lo que ha ocurrido en los últimos cerca de 200 años, ¿no? Lo que el Standard Chartered sostiene es que el mundo, desde el mundo post renacentista, digamos, vive en superciclos, que son periodos caracterizados por crecimientos muy por encima del promedio, donde normalmente se genera un gran ganador geográfico
y donde las ventajas duran alrededor de una generación, ¿no? Entonces, el primer superciclo fue que fue posterior a la Revolución Industrial. Luego viene la etapa de la Gran Depresión económica, y el segundo superciclo fue la posguerra. En el primer superciclo el ganador fue Estados Unidos, en la posguerra el ganador fue Japón y las economías del sudeste asiático, y en el tercer superciclo, que es el que ha empezado a partir del 2000, el ganador sería básicamente Asia, China, India y Rusia, ¿no? Este estudio uno lo puede contrastar con otro que ha hecho el HSBC, que también es hasta el 2050, dice exactamente lo mismo en la parte prospectiva hasta el 2030. Hay otro estudio al 2050 del CPI, una entidad europea, tienen cifras muy parecidas hasta el 2030 también. Entonces, ¿en qué se basan estas personas para, bueno, qué es lo que ocurriría en todo caso en lo que es el balance histórico, ¿no? Esta es una gráfica muy interesante de la economía mundial desde el año 1 hasta el día de hoy, y podemos ver que China e India contabilizaban poco más del 50% de la economía mundial por casi toda la historia hasta la Revolución Industrial, en la cual ellos no participaron porque estaban ya con mentalidades tradicionales de economía cerrada, ¿no? Y lo que estamos ahora es entonces retornando al balance histórico, ¿no? Hoy día todavía China e India son 25%, pero están en esa tendencia creciente, ¿correcto? Entonces lo que hay es aparentemente una especie de retorno al pasado histórico. Si Estados Unidos perderá o no el liderazgo, hay dos grandes tendencias, los que dicen que sí y los que dicen que no. Los que dicen que sí hablan de una China que va a ir transformando su economía al punto en el cual se va a volver una economía dinámica como la europea o la americana el día de hoy. Lo que no discuten las personas que van a favor de China es el modelo político, de las instituciones políticas. Y ahí creo que la opinión de Daron Acemoglu, no sé si tienen conocimiento, acaba de publicar un libro que se llama Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones? Hace un estudio sobre la calidad institucional y las relaciones que existen entre la calidad institucional y el desarrollo de los países, y al final del libro sostiene que él no considera a China una amenaza para los Estados Unidos en tanto y en cuanto no hay perspectivas de cambios en su calidad institucional. Y quien ha estado en China entiende por qué. Son 1.300 millones de personas, prácticamente necesitan vivir en un ambiente como en el que viven el día de hoy porque no han conocido otra forma. ¿Qué es lo que ocurre después de cruzar esa puerta democrática? Pues no hay una clara idea. Por supuesto, todos estamos a favor de la libertad y la democracia. Lo que pasa es que en el caso chino hay ahí una olla de presión que uno no tiene idea qué es lo que va a ocurrir cuando se abra, ¿no? Y eso es un poco lo que guía a muchas personas a sostener que Estados Unidos va a mantener el liderazgo, producto sobre todo de el edge en productividad que ha tenido históricamente en base a una economía que promueve pues la innovación, la creatividad, el desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría a escala mundial con el PBI? Pasaríamos de los 62 trillones de dólares que tenemos el día de hoy a 300 trillones en solo 20 años, ¿no? Para que tengamos una idea de la magnitud, en el 2000 la economía mundial eran 30 trillones. O sea, el ser humano se demoró 1.000.000, 2.000 años en llegar a 30 trillones y se demoró 10 años más en crear otros 30 trillones. Y se va a demorar 20 años en crear cerca de 240 trillones. ¿Okay? Entonces, uno lee toda esta data y es, para empezar, muy difícil de interiorizar matemáticamente, porque ya estamos hablando de cifras donde la cantidad de ceros no son fácilmente distinguibles e identificables. ¿Cómo vamos a hacer para crear esos 240 trillones adicionales, ¿no?
Yo estuve, desde que leí este estudio, buscando una respuesta en varias bueno, guías, fuentes, referencias. La más interesante que he encontrado es la que explican estos dos profesores de MIT, Eric Brynjolfsson y Andrew McAfee, que para nada son libertarios. Como buenos profesores de MIT tienen una visión un poco dirigista de la economía, pero tienen pues al costado suyo a la usina de ideas más fuerte del mundo, ¿no? Que es este clúster de conocimiento que hay en Boston, donde están pues Harvard, MIT, es una cosa impresionante, ¿no? Ellos creen que el optimismo se basa en básicamente lo que ellos han llamado en este libro, que también se ha publicado ahora en el 2012, Race Against the Machine. Lo que ellos sostienen es que hay dos fenómenos que están ocurriendo simultáneamente el día de hoy y que tenemos que tener en consideración para entender por qué es que se puede crear este desarrollo tan espectacular que nosotros no estamos en capacidad ahorita de entender. El primero tiene que ver con la ley de Moore. Moore, cienciólogo, no sé cómo llamarlo, de la tecnología, del early technology, predijo a finales de los 60 que las capacidades del procesamiento de información se duplicaría cada, si mal no recuerdo, dijo cada 4 años. Lo cierto es que no solo se han duplicado las capacidades de los microprocesadores, sino se han duplicado las capacidades de la resolución, se han modificado las capacidades del almacenamiento de información. O sea, la ley de Moore se ha extendido a otras partes de la tecnología. ¿Ok? Entonces, ha ocurrido al pie de la letra hasta el día de hoy. Incluso se ha acelerado, no ha sido cada 4 años, sino creo que incluso ha bajado a 2.8. La verdad es que lo leí hace como 8 meses, pero hace 6 meses, perdón, pero creo que está en 2.8 hoy día la duplicidad. Entonces, si nosotros vemos esta línea, esta gráfica es la ley de Moore traída a valor presente, y salvo algunos puntitos, como ustedes ven, que se salen de la línea, la ley se ha generado casi a la perfección. Ahora, ¿qué significa, qué implica la ley de Moore? Es la segunda parte de la propuesta de Brynjolfsson y McAfee, ¿no? Que tiene que ver con el tablero de ajedrez. Ustedes recordarán esa anécdota del creador del ajedrez que se la lleva al jeque, ¿no? Y le enseña, le explica el ajedrez, le dice, bueno, mire, he inventado este juego, se juega de esta manera, estos son los caballos, los peones, el rey, el alfil. Y el rey al final le dice fascinado, le dice, bueno, mire, esto es una cosa fantástica, pídame usted lo que usted quiera y yo se lo otorgo, ¿no? Y le dijo, bueno, mire, hagamos una cosa, vamos a poner un grano de maíz en el primer cuadrante, y lo que vamos a hacer es duplicarlo en cada cuadrante hasta que lleguemos al cuadrante 64. ¿Qué le parece? Y le dijo, bueno, no hay ningún problema. Para cuando llegaron al 64, eso hubiera implicado 3 pirámides de Egipto de granos, y lo que finalmente sostienen los que cuentan la historia es que le cortó la cabeza al creador del ajedrez para matar el problema y matar la deuda de paso, ¿no? Entonces, esto lo que nos explica es básicamente el crecimiento exponencial, ¿no? Es muy fácil entender la primera mitad del cuadrado, ¿no? Claro, son 64 cuadrados, ¿no? 1, 2, 3, 4, bla, 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 hasta el 64, y es muy fácil entender qué es lo que ocurre en la primera mitad del cuadrado. Del 1 pasamos al 2, del 2 pasamos al 4, del 4 al 8, del 8 al 16, del 16 al 32, y así sucesivamente, ¿no? Pero cuando cruzamos a la segunda mitad del cuadrado, los cambios son exponenciales y ya los números no los podemos mantener en la cabeza. Si nosotros empezamos el cuadrado número 1 haciendo lo que hicimos con los granos, con 1 centavo, no un grano sino 1 centavo, o sea 0.01 granos en todo caso, ¿no? O sea, y hacemos la matemática de los cuadrados exponenciales, en el 64 tenemos una cifra que no sabría ni siquiera en qué grado se encuentra, ¿no?
estos vienen a ser millones, y estos vienen a ser billones, y estos vienen a ser trillones en español. En inglés ya ni siquiera que son, porque los americanos usan 1000 millones para decir billón. Entonces, esta primera parte del tablero de ajedrez es más o menos entendible, ¿no? En el cuadrante 32, o sea, en el último, estamos en el 21 millones, ¿verdad? Pues, bueno, 21 millones, no hay departamentos acá en Miami que deben de valer 21 millones, o casas, no sé, edificios, qué sé yo. Lo que no me queda claro es que exista alguna casa o edificio que esté por este rango de acá, y menos aún que esté por algún rango de acá, y ya no sé si es que hay empresas que tengan valores por acá, y menos aún por este lado de acá, y todavía faltan varios cuadrantes más. Entonces, lo que sostienen Bryson y McAfee es que nosotros acabamos de cruzar el umbral del segundo cuadrante. O sea, que toda la ley de Moore acaba de pasar recientemente, 2007, 2008, a la segunda parte del cuadrante. Entonces, lo que nosotros entendemos ahora por velocidades y terabytes y gigabytes y lo que sea, megahertz, como quieran medir lo que quieran medir, es una forma extremadamente primitiva de cómo se va a medir en 20 años. O sea, para lo que ustedes deseen, máquinas que puedan manejar lentes ópticos, computadoras que puedan operar un cerebro, ni por decirlo de lo que van a ser procesadores, aviones, etcétera, 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 ¿no? O sea, la capacidad de información y de manejo de información que tiene hoy día un iPhone pudo haber llevado el Apolo 11 a la Luna, ¿no? Entonces, eso es un poco frente a lo cual nos encontramos. ¿Y qué es lo que significa eso? Bueno, eso lo que va a significar es un aumento brutal del el crecimiento económico por el lado, sobre todo, de lo que llaman el capital intangible, ¿no? Este es un estudio del Banco Mundial del 2005, donde lo que hacen es discriminan ya no el crecimiento económico, sino la riqueza, o sea, el stock de riqueza. Y lo que ellos sostienen es que el mundo está subdividido en 78% capital intangible, que es la suma de capital humano y calidad institucional, de lo que vamos a hablar en un momento. Luego, 18% de capital producido, máquinas, artefactos, etcétera, tecnología, todo lo que ustedes quieran, y 4% capital natural. Entonces, para todos esos Evo Morales y Hugo Chávez y que hablan pues de que las riquezas naturales, las riquezas naturales ya no son el sostén del crecimiento, del desarrollo, de las mejoras en la calidad de vida, ¿no? De hecho, la del segundo superciclo se genera buena parte de él en el uso del plástico, ¿no? Que facilita la transformación de múltiples objetos que usábamos los seres humanos anteriormente con materiales mucho más caros, metales, madera, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando revisamos entonces a los países más ricos, la desproporción es mucho mayor, ¿no? 84, 85, 80 y tantos % es capital intangible, 15, 20% capital producido y solo 1, 2, 3% capital natural. Recursos naturales, ¿no? El país más rico del mundo por persona es Suiza, donde el capital natural es pues casi inexistente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos? Importan coco, la convierten en chocolate, el mejor chocolate del mundo para algunos, importan un poco de metal y lo convierten en relojes, y tienen una industria financiera que no rompe sus códigos y procedimientos, y entonces la gente sabe que si deja $1 en ese banco no pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre al otro lado del mundo? Los países más pobres, bueno, el capital intangible está en mucho menor medida, en algunos incluso es negativa, como la República Democrática del Congo. Puede ser negativo porque el capital intangible lo que es un residual, ¿no? Y entonces se basan básicamente en lo que hay, y lo que hay entonces es una pugna por quién tiene acceso a esta riqueza, pues, ¿no? Porque mientras que tú no puedes, la pugna por esta riqueza solo se puede dar a través de la creatividad, la innovación y las instituciones. Si alguien desarrolla algo que yo creo lo había desarrollado antes que él, tengo que ir a un tribunal.
Si alguien encuentra acá oro en un cerro, lo que hago es lo mato. Voy y saco yo después el oro, ¿no? Entonces, no existiendo instituciones, la riqueza siempre está en disputa, ¿no? Y una gráfica final para terminar esta primera parte es, coincidentemente, los países más ricos son los más libres, ¿no? Los que han otorgado mayores facilidades a las personas para que desarrollen sus proyectos y objetivos de vida, sean cuales sean. Flip burgers en Hawái y correr tabla, o ser un banquero en Nueva York. Tú eres el que defines qué es lo que haces dentro de tus mejores productividades, y en base a eso vas logrando tus objetivos de vida, ¿no? ¿Qué ha pasado con Perú en estos últimos años? En primer lugar, vivimos una etapa que no hemos tenido en nuestra historia republicana, ¿no? En los últimos 5 años hemos crecido a una tasa de 7%. 7% quinquenal para un país como Perú es astronómico, ¿no? Hoy día en Perú todo el mundo habla de cómo es posible que este año vamos a crecer 5%. Yo me acuerdo perfectamente cuando crecíamos menos 3%. Me acuerdo cuando decrecíamos, ¿no? Y recuerdo perfectamente los años de estancamiento, o sea, de crecimiento 0, 0 punto algo, con hiperinflación, ¿no? 1000%, 2000% anual. Entonces, que ahora se vengan a rasgar las vestiduras porque un año de crisis vamos a crecer 5%, habla pues de muy poca consistencia y rigurosidad por parte de mis colegas en el Perú, ¿no? Pero bueno, la cosa es que el Perú está creciendo, y está creciendo a un ritmo vertiginoso. ¿Por qué? Es una gran discusión que hay a nivel local. La izquierda tradicionalmente sigue creyendo que la riqueza son pues piedras, rocas, oro, pájaros y cosas por el estilo, y entonces creen que el crecimiento es un crecimiento basado en riquezas naturales. Lo cierto es que el crecimiento ocurre específicamente a partir de este punto, y este punto, cuando uno lo ve en los índices del Banco Central peruano, es 1990. O sea, uno no tiene que ser fujimorista, ni antifujimorista, ni libertario, ni socialista, ni nada, para aceptar una realidad que es objetiva, más allá de lo que a nosotros nos pueda o no gustar los regímenes dictatoriales. De hecho, los aborrezco, pero lo cierto es que en 1990 el Perú tuvo un giro en su desempeño económico, y eso ocurrió primero en una etapa democrática entre el 90 y el 92, donde se hicieron toda una serie de reformas que se mantienen, muchas de ellas hasta el día de hoy, y a partir del año 92 pues empezó un régimen autocrático que comenzó a tomar cada vez más fuerza, más impulso, a cooptar y a restringir cada vez más las libertades, hasta que cayó finalmente en el año 2000, en medio además de una crisis económica mundial, y en medio de un marasmo de corruptela, ¿no? Entonces, a partir del 2001-2002, el Perú retoma una senda de crecimiento, pero moderado, porque el mundo seguía en crisis, y a partir del 2003, con las mejoras de los términos de intercambio, el Perú comienza a mejorar, pero comienza a crecer la clase media, y esa clase media comienza a encontrar nuevas formas de mejorar su calidad de vida, ¿no? Entre el 2006 y el 2010 el Perú fue la sexta economía en crecimiento acumulado, la primera de América Latina. O sea, hemos tenido el mejor desempeño latinoamericano en los últimos 6 años. Y esto lo que ha generado es que reduzcamos la pobreza de 54,8 en el 2002 al 27,8 actual, ¿no? Es una reducción de 52% en cerca de 10 años. El único ejemplo que he encontrado a nivel mundial con un mejor desempeño fue China en la década de los 90, que redujo casi 18% en 10 años. Pero claro, China venía de otro tipo y de otros niveles, digamos, ¿no? Es más fácil reducir de 60 a 40 que reducir de 40 a 20 y de 20 a 0, ¿no? Porque cada vez te vas encontrando más con lo que se llaman las trampas de pobreza, ¿no? En todo caso, la izquierda en el Perú primero negó
esta reducción de pobreza, ¿no? Primero negó el crecimiento, después negó la reducción de pobreza, y entonces comenzó a hablar de la desigualdad. Pero en el caso peruano, lamentablemente las cosas le salieron a ellos cuadras, porque no solo redujimos la pobreza, sino además se redujo la desigualdad de una manera espectacular. El coeficiente de Gini, que es una medida de dispersión de ingresos entre los que más ganan y los que menos ganan, se redujo de 0,54 a 0,48 en el 2009 y a 0,46 en el 2011. Y hoy día el Perú es el segundo país más igualitario en América Latina. Ahora, si esto es bueno o malo, no hay ni siquiera que discutirlo. Habrá los que dicen que es malo porque es bueno que hayan diferencias económicas, y hay una teoría de por qué es bueno, y es más, tiene mucho sentido cuando uno lo escucha. Habla de la diferencia que tienen que tener los pistones en un motor para generar mayor potencia a la hora de combustión y cosas por el estilo. Lo cierto es que si el ambiente es libre, las diferencias se irán generando conforme las personas quieran y lograr ciertos objetivos de vida, ¿no? Habrán los que quieren vivir corriendo tabla, y habrán los que quieren vivir de banqueros, y habrán los que querrán vivir de profesores, y tendrán diferentes productividades, y el tablista por ahí es un mal tablista, y el banquero por ahí es un buen banquero, y el banquero por ahí es un mal banquero, y bueno, entonces las diferencias no van a ser necesariamente generadas por dónde está uno, sino lo que uno quiere hacer con su vida. Pero mientras que uno pueda hacer con su vida lo que uno quiere hacer, pues tendrá por lo menos mayores niveles de satisfacción respecto a lo que está viviendo, ¿no? En el caso del Perú, el crecimiento ha sido lo que en economía llamamos estrictamente crecimiento pro pobre. Esto es, que los quintiles de menores ingresos crecen en mayor medida que los quintiles de mayores ingresos. Ahora, claro, alguien me puede decir, bueno, pero en términos relativos eso puede ser cierto, pero en términos absolutos estas personas ganan mucho más en estos crecimientos. Sí, pero lo importante es que estas personas con estos incrementos cambian sus ritmos y calidades de vida de una manera impresionante. La diferencia entre ganar en el Perú 600 soles o 1000 soles es la diferencia entre tener o no tener un teléfono celular. Y tener un teléfono celular es una diferencia en tu calidad de vida enorme. Te da mayor ingreso a mercados, te facilita la comunicación con proveedores, clientes, familiares, emergencias, acceso a servicios que antes no tenías, seguridad, acceso a servicios legales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que explica en gran medida el crecimiento económico de China, India, es la telefonía celular, ¿no? Porque a partir de la telefonía celular tienen acceso a servicios bancarios, por ejemplo. Puedes acceder a banca móvil, cosas que de otra manera no tienes. Y eso lo genera solo con un cambio de 40, 50 soles en el caso peruano. Entonces, cuando tú pasas de 600 a 1000 soles, de más cubres esa posibilidad. Además, puedes tener mejor energía, pasas de leña a gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los cambios marginales que se producen, marginales para la clase A, que para ellos no son marginales, ¿no? En el quintil 1 son mejoras en la calidad de vida realmente espectaculares, que les permiten acelerar el proceso de mejoras en el largo plazo. Entonces esto no es poca cosa, esto es un gran salto para los peruanos en el largo plazo, ¿no? Y eso lo podemos ver en, por ejemplo, despachos de cemento, ¿no? La clase A ya tenía la casa y el departamento construido, no son la clase A y B las que están construyendo casas y edificios, ¿no? Este aumento de millones de toneladas, de 3 a 8 por año, ¿no? Esto tiene que ver pues con un desarrollo de la clase media brutal, ¿no? De hecho, la pirámide, que era claramente piramidal, Perú se ha convertido en un rombo en lo que es niveles socioeconómicos, ¿no? Importación de electrodomésticos. En las clases A y B no faltaba la televisión, ahí no faltaba la licuadora, ¿no? Los vehículos familiares nuevos, de nuevo, ¿no? Y al igual que los celulares, ¿no? Miren la diferencia con ya una telefonía privatizada, ¿no? Porque la privatización de la telefonía en el Perú se da allá por el año 92, 93, ¿no? Entonces ya con una telefonía privatizada
pasamos de 5 líneas de celulares por cada 100 habitantes a 95 líneas por habitante para un país de ingresos medios que recién está saliendo de la pobreza, ¿no? Entonces, esto es algo que es innegable, ¿no? Las reformas institucionales y económicas hacia mayores grados de libertad que se dieron en los 90s han generado, en el caso peruano, un dinamismo económico que ha beneficiado a todos, pero en mayor medida a los más necesitados. Y eso para los libertarios puede ser bueno, malo, neutral. Para los que queremos vivir en un país pues viable y con mayor tranquilidad futura, sin tantos sobresaltos, es una mejora significativa, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las fortalezas del Perú? En primer lugar, no es cierto lo que dicen en el Perú, que el crecimiento ha sido creado por los sectores primarios. El sector minería a valores presentes es 11%. El 11% no puede guiar al otro 89%. Eso es una falacia matemática, ¿no? Lo que explica hoy día el crecimiento peruano tiene que ver básicamente con servicios y manufactura, ¿no? Claro, buena parte de la economía peruana es informal, cerca del 55% de nuestra economía es informal y cerca del 75% de la pega. Entonces nosotros vivimos casi en un paraíso anarcocapitalista, ¿no? Donde cada uno puede hacer, yo soy cuasi anarco, y cuando comienzo a hablar pues a discutir con mis amigos socialistas y me pongo en una faceta anarco solo para fastidiarlos, me dicen, ¿pero en qué país se vive así? En Perú. Le digo, ¿no? En Perú, millones de personas viven en Perú sin tener que darle nada de respuestas ni de formalismos a nadie. No pagan impuestos, no pagan por proformas. Quieres abrir una empresa, vas y la abres, no tienes que inscribirla. Quieres ser sastre, levantas un letrero encima de tu puerta que dice sastre, abres la puerta y comienzas a recibir gente y se acabó. Y no hay tutía, ¿no? Claro, en este paraíso narcocapitalista no hay instituciones. Entonces, si alguien viene a asaltarte, tienes que llamar a un vecino que sea exmilitar o alguien lo suficientemente rudo para que haga la labor por ti. Pero en todo caso, esto tiene mucho que ver con una economía altamente informal que, claro, es malo para términos estrictos en cuanto a ingresos y presión tributaria y con que se paga el fisco y etcétera, pero es bueno para el dinamismo de los más necesitados, que no le tienen que dar respuesta a nadie y hacen lo que les provoca y lo hacen bien y ganan plata con eso y con eso mejora su calidad de vida, ¿no? Entonces, yo en Lima, cuando sostengo, pues no somos muchos los que le damos con mucho empeño a este tema de que no es una economía primaria exportadora, y me pongo a hablar de servicios, entonces los socialistas me dicen, pero usted, el doctor Garrido, lo que quiere es un país de peluqueros. Bueno, a ver, entonces el mundo es un mundo de peluqueros, ¿no? Estados Unidos, 76% de su economía es servicios, ¿no? Europa, 73%, Japón, 76%, ¿no? Brasil, que es para ellos lo máximo, 68%, o sea, el mundo es un mundo de peluqueros, pero de peluqueros, banqueros, restaurantes, hoteles, turismo, etcétera, 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 ¿no? Hay una buena parte de los componentes que son industriales y, por supuesto, pocos países subsisten o viven hoy día de la agricultura. Entonces, cuando en el plan de gobierno de Ollantumala se hablaba del retorno a una economía agroindustrial, ustedes imaginarán, yo en esa época usaba el pelo largo y igual se me paraban y se me ponían de punta, ¿no? El plan de gobierno de Ollantumala era realmente un retorno a un pasado ya inexistente en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, tienes que regresar pues a Haití en América o a países subsaharianos, ¿no? Para poder encontrar un poco lo que esta gente quería o lo que ellos creían que era el gran salto adelante para los peruanos, ¿no? Era un retorno pero impresionante pues al paleolítico ya en respecto a lo que nosotros habíamos avanzado, ¿no? Dicho sea de paso, esto empata con lo que está ocurriendo en el mundo y con la tendencia, sobre todo, ¿no? Las industrias que más están creciendo son justamente las que están sobre todo basadas en servicios, salvo por energía y petróleo, ¿no? Que eso todavía es lo que guía de alguna manera la matriz energética del mundo, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son las fortalezas de Perú? Esto es un estudio, el estudio de la competitividad hecho por el Doing Business, el Foro Económico Mundial, que siempre es muy interesante. Perú ha mejorado mucho en estos pilares. Lamentablemente, seguimos bien en aquello que hicimos bien hace 20 años. ¿Okay? Todo lo que fueron esas reformas macroeconómicas, estamos bien. Lo que es el desarrollo de los mercados financieros, estamos bien. Y la sofisticación, el ingreso a hacer negocios cada vez es mejor. Donde están las falencias son lamentablemente en aquellas cosas en las cuales, uno, se requieren recursos, que hoy día hay, pero no se están usando para hacer estos cambios. Y dos, sobre todo, y lo más preocupante para mí, se requieren coaliciones políticas. O sea, se requiere de una clase política lo suficientemente responsable, lo suficientemente, madura, rigurosa, con empeño, con ganas de hacer las cosas bien, que se pongan de acuerdo en cosas básicas. Eso no existe en el Perú. En el Perú tú tienes personas que son anarcosindicalistas y que quieren pues que los sindicatos tengan no solo propiedad, sino control de las empresas, ¿no? Tenemos 420.000 maestros, 380.000 están sindicalizados en un sindicato que ha sido históricamente maoísta, parte importante del desarrollo del terrorismo a través de Sendero Luminoso en el Perú. Entonces, las posibilidades que tiene la clase política peruana de ponerse de acuerdo son extremadamente bajas. Tú sacas a los 120 congresistas, los tamizas en base a quién ha dicho algo sensato, quién tiene pues una carrera más o menos visible. Tampoco pedimos pues doctorados, ni pedimos que hayan sido pues qué sé yo, medallas de oro en honestidad, y caerán pues uno o dos de los 120, ¿no? Hay 80 o 90 que si los pones a jugar fulbito ya es demasiado trabajo para ello, y habrán unos 20 o 30 que podrán manejar carritos sangucheros, pero que tú puedas realmente decir, mire, esto es un congresista, es una persona que se va a sentar a pensar en leyes que van a impactar en la vida de 30 millones de personas. No tienes, o sea, te sobran dedos en una mano. Así es de crítica, y eso ha ido empeorando en los últimos años. Entonces cada congreso decimos, bueno, ya peor que esto imposible, ¿no? Cada congreso nos limpia y nos hace una tabula rasa y nos permite tener otra visión. Este congreso acaba de cumplir un año y ya han 15 personas que han sido suspendidas por 15, 20, 120 días, la gran mayoría de ellas por razones éticas. 15 sobre 120, ¿no? Éticas. Los encontraron robándole parte del sueldo a uno de sus empleados. El otro exigía, el otro era dueño de una empresa que robaba señal de cable, entonces vendía una señal de cable robada. Había otro que era minero ilegal, entonces compraba oro, ¿no? Donde la minería ilegal en el Perú pues está basada en contaminación, prostitución infantil, etcétera, etcétera. Entonces era un minero ilegal y era congresista del Perú, y por supuesto estaba promoviendo, y así es como nos enteramos, una ley a favor de los mineros informales, ¿no? No podía ser de otra forma, ¿no? Entonces, estos son un poco los problemas de Perú, que son problemas muy, muy graves, porque, como les digo, más que recursos que los tenemos, el problema es la necesidad de que existe un mínimo, una mínima masa crítica de personas que se puedan sentar a decir, a ver, veamos, el Poder Judicial no funciona, esto no funciona, bueno, hay que hacer ciertos cambios, ¿no? En educación, por ejemplo, antes de pasar a eso, quisiera hacer notar que dentro de todas estas malas noticias hay una buena noticia, y es que tenemos un potencial muy grande por mejorar en Perú. O sea, todo este crecimiento se ha dado con una productividad extremadamente baja. La productividad peruana promedio a los Estados Unidos es de 16%. En agricultura, que es donde está la mayor parte de nuestra PEA, salvo por servicios, es de 3%.
El sector servicios, que es el más grande de Perú, como vimos, y en el que está la PEA más grande, la población económicamente activa más grande, tiene una productividad promedio a la de Estados Unidos de 11%. Minería, que es el sector más odiado por los peruanos, todos odian a la minería en el Perú, es el sector más productivo. Entonces, odian a la minería porque contrata poca gente. Bueno, contrata poca gente porque es productivo. Pues, ¿no? Eso no calza dentro del algoritmo del peruano promedio. Entonces, digamos que es una mala noticia, pero para mí una buena noticia. Las oportunidades de mejora son impresionantes. O sea, si en el Perú entrase un grupo de personas, tampoco les digo profesores de la Universidad de Chicago y de Stanford a darnos qué hacer, sino gente con un mínimo de sentido común y analiza fríamente las cosas y dice, bueno, a ver, me gusta o no me guste, el sector servicios parece que es lo más grande, entonces a ver cómo hacemos para mejorar la productividad del sector servicios. Entonces, ¿qué dicen los expertos? No, en tal país, ¿cuál es el país más productivo del mundo? Estados Unidos. A ver, ¿qué hacen en Estados Unidos los sector servicios? Bueno, cuando viene Walmart y va a quebrar la farmacia del costado, pues que quiebre la farmacia del costado, porque Walmart no solo le va a dar más trabajo a las personas, sino va a reducir los precios. Bueno, entonces que abran Walmart, pues, ¿no? Entonces, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en el Perú hay mucho todavía por recorrer. Las brechas en productividad son enormes, no solo a nivel relativo a Estados Unidos, sino incluso a nivel de nuestros pares latinoamericanos, ¿no? Con Chile, con otros países tenemos unas brechas muy grandes, pero más que las brechas en productividad, lo que Perú tiene con otros países es una brecha institucional muy grande. En el Perú, si uno agarra el periódico cualquier día, va a encontrar a un economista hablando de la brecha de infraestructura, porque seguimos pensando en esos modelos pues, de fines del siglo XX, donde la infraestructura, el capital físico es lo que genera el desarrollo y el crecimiento. Entonces hay que construir carreteras, como acá en Miami, ¿no? Hay que construir. Entonces, hablan de una brecha de 35.000 millones de dólares con Chile. Entonces todo el día especulan de dónde sacamos estos 35.000 para ponernos a la par con Chile. Nosotros hicimos el estudio de cuál era nuestra brecha institucional y de capital humano con Chile y eran 720.000 millones de dólares. O sea, la brecha que nosotros tenemos en educación e instituciones con Chile es 20 veces más grande que la brecha que tenemos con ellos de infraestructura. Pero eso al peruano promedio no solo no le importa, sino ni siquiera está enterado. Y entonces ahí es donde yo veo los problemas en el largo plazo, ¿no? Las brechas, como les digo, de capital intangible son extremadamente altas. Los ingresos del Estado peruano se han multiplicado por 300%, han crecido en 300% en los últimos 10 años. Entonces no es que nos falte el dinero, el Estado peruano tiene el dinero. Fujimori acabó su régimen con un presupuesto anual de 25.000 millones de soles, el presupuesto de este año fue 105.000 millones de soles. ¿A dónde se han ido esos otros 80.000 millones? ¿A educación? No. Seguimos en el puesto 128 de 134 en calidad educativa en el mundo. 128 de 134. Fuimos hace 4 años 133 de 134 y 134 de 134 en habilidades matemáticas, ¿no? Entonces algún logro tuvimos en algún momento. No ha ido a mejorar la calidad educativa. ¿Ha ido a mejorar sueldos de profesores? Sí. Se ha subido 3 veces los sueldos de los profesores. ¿Pero ha mejorado la calidad de educación? No. ¿Y qué es lo que ha ofrecido el gobierno ahora para 28 de julio? Subir el sueldo de los maestros de nuevo, por supuesto, ¿no? El Perú tiene estándares educativos en el mejor nivel de ingresos. Estos son niveles de ingresos. En el mejor nivel de ingresos, peores que los del peor nivel de ingresos de la OCDE. O sea, no es que nuestros hijos que entonces viven en un buen barrio, se educan, no es cierto. Un jardinero o un heladero en Japón tiene mejores niveles de educación que nuestros hijos. En los mejores colegios, los que valen 1.000 y tantos dólares al mes. Y nuestra calidad de las instituciones es pues muy mala, ¿no?
En el Perú los riesgos de expropiación todavía son muy altos, el Poder Judicial no funciona y no funciona para nadie, no es que no funciona para los pobres, pero sí funciona para los ricos, no es cierto. Funciona para el que se sabe manejar dentro de ese complejo mundo de la corrupción judicial, que es muy complejo. Tú eres primo hermano de un fiscal o de un juez, mira, tú puedes luchar contra el hombre más rico del Perú, le vas a ganar. De ahí tendrán que llevarlo a otra instancia, porque nunca acaban las instancias, nunca. Hay juicios, en Perú hay juicios famosos, hay un juicio donde estaban involucradas 14 personas, de las cuales ya murieron 12, tiene 45 años el juicio, ¿no? Entonces el Poder Judicial no funciona, punto, no funciona. No funciona las instituciones en cuanto a gobiernos regionales, centrales y locales. O sea, hace 4 años me acuerdo que se hizo famosa una señora porque había mandado a hacer una tarjeta que decía primera dama del gobierno regional de tal, ¿no? Perú en algún momento pensaron que era brillante la idea esta de descentralizar cuando todavía estábamos creciendo, descentralizaron, transfirieron competencias, transfirieron recursos y a partir de ahí el acabose. Ya no hay un presidente, sino hay 26 presidentes, ¿no? El presidente, más el presidente de la República Constitucional del Callao, más los 24 gobiernos regionales. Entonces hoy día el gobierno regional de Cajamarca está en rebeldía. El presidente del gobierno regional no quiere que una mina inicie construcciones. Son 4.500 millones de dólares de inversión. Y el presidente del gobierno regional simplemente no quiere. Entonces se trajo unos peritos internacionales, no le importan los peritos internacionales. Entonces ahí está, paralizada la obra, porque hay el presidente de una región que no quiere. Y felizmente no tienen capacidad de endeudamiento, porque si no nos generan una crisis a la Argentina en 2 minutos. Porque perfectamente me los imagino endeudándose por... Entonces, ¿qué han hecho con la plata? ¿No? Porque uno dice, bueno, pero la plata existió. O sea, el billete físico, la cuenta numérica, ¿no? Existió. ¿Dónde está? Monumentos al árbitro, así, a un árbitro, un monumento a un árbitro, un monumento a un lagarto. En el distrito más pobre del Perú, Celendín, es un distrito minero, es donde están los mayores niveles de pobreza, recibe $100 millones al año de canon, o sea, es el que tiene el mayor ingreso per cápita canon minero en el Perú, tiene una piscina olímpica subterránea. Una piscina olímpica subterránea. Porque claro, como queda pues a 3.000 metros de altura, no puede estar afuera. Te congelas cada vez que te metes al agua, así te tempera, entonces subterráneo, ¿no? Pero los niveles de pobreza son de 84%. La desnutrición infantil es 82%. Y el alcalde acaba de obstaculizar una inversión minera y cuando le dijeron, oiga, pero usted está repleto de pobres, sí, es que somos pobres, pues es una región pobre. Usted ha hecho una piscina, bueno, es que los chicos tienen derecho a bañarse, tienen derecho a tener una piscina, a donde recrearse, ¿no? Entonces, en esas incoherencias es que esas son historias así, ¿no? Rápidas. Me piden que les haga un listado riguroso y nos quedamos acá hasta Año Nuevo, ¿no? Esos son los problemas de un país subdesarrollado, ¿no? Es la incapacidad que tiene la clase política de ponerse por un minuto serios, ¿no? Hacer un trabajo mínimamente maduro, responsable, ¿no? Y bueno, entonces además de los rezagos en educación y en salud y los rezagos en calidad institucional, somos un país que tiene estas ideas todavía trasnochadas de la protección, ¿no? Entonces queremos proteger todavía a los trabajadores, queremos proteger todavía a los pobres de los malos prestamistas, ¿no? Queremos restringirles el crédito, restringir esto, restringir lo otro. Este es el indicador del Doing Business, pero visto ahora contra algunos pares, y como vemos, todo lo que son instituciones, Perú pues aparece siempre mal, ¿no? Protección a inversionistas, ahí estamos mal, registro de propiedades, estamos mal. Por supuesto, protegemos muy bien a los trabajadores, ¿no? En eso sí somos buenos, ¿no? Pero para cerrar o abrir una empresa no somos fáciles, ¿no? Cumplimiento de un contrato, firmar un contrato en el Perú, la verdad es que da lo mismo, ¿no?
no tiene mucho sentido, no es algo que ha de sacarnos ahorita. Y bueno, hay un punto aparte ya para finalizar que tiene que ver con la conflictividad social, que es lo que está hoy día en las primeras páginas de todos los periódicos peruanos. La conflictividad social ha pasado de 50, 60, 80 conflictos por mes a 200 y tantos conflictos por mes, notoriamente durante el segundo gobierno de Alan García. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Perú hoy día? Aunque parezca mentira, yo... A ver, para empezar, no creo yo mucho en esas teorías conspirativas. Siempre en esas teorías conspirativas se cae pues porque siempre hay alguien que tiene un gran beneficio de contarla, ¿no? Pero en el caso peruano, aunque suene a teoría conspirativa, yo sí creo que la izquierda radical quiere darle un golpe a Ollanta, ¿no? De hecho, él, por lo que tengo entendido, tiene miedo incluso que lo quieran matar, así textualmente, porque a él lo llaman entre Castro y Chávez el traidor. ¿Qué está haciendo el traidor, chicos? No, hombre, ahora está con... Entonces el traidor, que básicamente lo que ha hecho es mantener la democracia y mantener el modelo económico con mayor inclusión, que fue lo que él siempre hablaba, ¿no? Yo no creo que Ollanta sea una persona intelectualmente dotada de marcos políticos, y no lo creo, es una persona bastante básica, y él tenía en su cabeza que él quería ser un presidente para los peruanos. Entonces, claro, él debe haber llegado a la presidencia con ideas para hacer A, B y C, y se debe haber encontrado con una realidad que le debe haber dicho, mira, puedes hacer A, pero no se te ocurra hacer B, porque si no, tú quieres los pobres, sí, los pobres, ya, entonces para eso tenemos que hacer E, F y G y un poquito de Z. Bueno, entonces un poquito de Z nomás, pero y lo demás, ya. Entonces así lo han ido manejando un poco, y eso ha hecho que él se aleje de la coalición de izquierda radical que lo llevó al poder. Gente como Javier Díaz Canseco, que es un comunista, pero así al pie de la letra, que dicho sea de paso es un exitoso inversionista de bolsa, esas cositas tan raras que tenemos los humanos, ¿no? Hace poco incluso estaba promocionando una ley a favor de un intercambio de acciones que casualmente lo beneficiaba a él y a su hija, que tenían acciones de ese tipo en una empresa, ¿no? Bueno, todos estos comunistas le han dado la espalda y lo llaman traidor y lo acusan todos los días, y lo que hay es un movimiento en el Perú muy parecido a lo que ocurrió en Bolivia y Ecuador cuando dieron los golpes de masas a Algoni y a Gutiérrez, ¿no? Hay una actividad muy hay mucha actividad por parte del senderismo, algo que a mí personalmente me preocupa mucho, pero veo que a los peruanos no les preocupa demasiado. Creen que ya eso acabó con que los líderes estén en la cárcel, sin creer que las ideas pues no mueren, como él mismo dijo el día que lo metieron a la cárcel, ¿no? Él dijo, a mí me pueden meter a la cárcel, pero mis ideas no mueren. Y es cierto, ¿no? Él ha dejado personas con esas ideas afuera. Entonces, de hecho, Gregorio Santos, el presidente de Cajamarca, de este gobierno regional que impide esta inversión de 4.500 millones, es una persona que es miembro de Patria Roja, ¿no? Y ya se imaginarán ustedes por el nombre Patria Roja hacia dónde apunta sus ideas y tendencias ideológicas, ¿no? Entonces hay una pugna por el poder. En el Perú, la gran mayoría de personas están a favor de participar en marchas. La calidad institucional es extremadamente baja y por lo tanto hay una gran tendencia a la convulsión social, ¿no? Esta es una gráfica muy interesante que sacamos de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre política, calidad institucional y conflictividad social, y el Perú está ahí en plena línea, ¿no? Si uno traza la línea exacta, no es lineal, sino es media así logarítmica, ¿no? Baja por acá y el Perú está justo ahí, ¿no? En la línea perfecta, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la historia del Perú. No sé si... Yo tengo que hacer un par de comentarios y después abrir a las preguntas. El primer comentario es que me encantó tu neologismo de pobretólogos. Porque efectivamente yo no sé por qué la izquierda cree que vale la pena estudiar la pobreza, lo que vale la pena es estudiar la riqueza y cómo se crea. Y cuando vos hablas del tiempo que pasó desde que se produjo la revolución industrial, yo suelo dar la siguiente escena.
Si la historia del hombre, y ya no hablo de millones, hablo de 5.000, 6.000 antes de Cristo, comienza en la hora cero, y hoy estamos en las 12 de la noche, este proceso comenzó a las 11:15. Es decir, en 45 minutos de todo un día conseguimos el desarrollo que tenemos hoy. Y también creo totalmente de acuerdo contigo en que lo que hay que hablar es de la pobreza y no la desigualdad. Pero ese cambio lo hizo la izquierda y hemos entrado en eso. Nosotros estamos discutiendo todavía la desigualdad, cuando la desigualdad es natural y lo que importa es la pobreza. Y si además, si no hubiera pobreza, la discusión sobre desigualdad sería otra, ¿no? ¿Verdad? Claro. Así que estamos de acuerdo. Quería entrar un poco a hablar un poco del Perú de hoy, porque efectivamente cuando Humala fue candidato, yo estaba de acuerdo con Mario Vargas Llosa, como te acordarás, no por las razones de Mario, pero yo creía que si Humala no era un hombre de Chávez, el chavismo estaba en el retroceso y que valía la pena darle a Humala la posibilidad. Y creo que hoy, en lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista institucional, no hay peligro si es que no lo sacan a Humala sobre la democracia, ¿no? Hay libertad de prensa, realmente los problemas son mucho más profundos que el mero no respetar las instituciones como ocurre. Pero la pregunta es muy concreta en lo siguiente: efectivamente Humala parece ser un hombre primitivo y un hombre que se ha alejado de la izquierda para volcarse más al centro o a la derecha. La pregunta concreta es: ¿cuál es el rol de su mujer Nadine, que es una mujer mucho más culta que él, mucho más hábil que él, y que es la que es acusada por la izquierda de ser la que lo ha llevado Humala al centro? A ver, les voy quisiera tocar este tema primero, a ver si él es realmente o no un demócrata. Pues me parece que es una pregunta que disipa un poco algunas dudas que podríamos tener todavía. Durante la candidatura al Congreso que tuve, como les contó Guillermo, me invitó un amigo, Rafael Belaúnde, que es una muy buena persona, extraordinario tipo, decente, honesto, hijo de Fernando Belaúnde, el expresidente, pero con ideas liberales, no socialdemócratas como las del padre. Me invita me invita primero a que lo ayude en la parte estratégica. Tengo una parte de mis actividades dentro de lo que es el campo de la estrategia, entonces me invita a que lo ayude en la parte estratégica de la campaña, y haciendo un desarrollo. Él no tenía gente, no tenía apoyo, no tenía plata. Le dije: mira, hagamos una cosa, tú sé el candidato presidencial, te vamos a hacer un discurso como candidato presidencial, tiene que ser pues muy básico, muy, ¿no? Llegable, tiene que estar en un lenguaje comestible, ¿no? Y necesitan un speaker que sea el de las ideas y que cubra los vacíos, que cuando necesitas ir a un debate de data, pues, y si quieres yo hago esa parte. Le dije. Me dijo que sí, que encantado. Entonces yo fui de número 1, y lo que aprovechamos fue para dejar ideas. Las probabilidades de ganar eran pues ínfimas, entonces nos pusimos a hablar de privatizar Sedapal, o sea, el agua, de vouchers educativos para mejorar la calidad educativa en las zonas urbanas, etcétera, 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 ¿no? Y fui la primera persona que grabaron en un video alertando contra el chavismo a través de Humala. Yo estaba convencido que Humala era una persona de Chávez. De hecho, fue una persona de Chávez, eso no hay ninguna duda. Hay bastante información y hechos concretos de que él recibió, y su mujer recibió, mucho dinero de Chávez, hasta incluso esta última campaña. Entonces no es que él dejó el chavismo. En ese sentido, Chávez tiene cierto derecho a llamarlo traidor, ¿no? Porque era su persona de confianza en el Perú, ¿no? Se sabe perfectamente a través de qué persona entraba el dinero y todo lo demás, ¿no? De hecho, Nadine tiene facturas en Venezuela a su nombre, ¿no? Pues ella recibía dinero directamente del régimen chavista. Entonces, eso no son... Entonces, este video se grabó y se difundió por internet. Y yo alertaba de Humala, alertaba del chavismo y qué sé yo, y bueno, los antichavistas peruanos lo subieron, y ahí está dando vueltas por internet, algo así como anti-Humala, soy anti-Humala, una cosa así se llama el video. Entonces soy reconocido como una persona que ha sido anti-humalista, ¿no? Cuando Humala asume la presidencia, en el discurso de aceptación del cargo presidencial, él jura bajo la Constitución de 1978. ¿Ok?
La Constitución del 78 no solo estaba vigente, sino fue promulgada por una asamblea constituyente en medio de un gobierno militar que provenía de una dictadura comunista militar, que era la de Juan Velasco Alvarado. Entonces no era pues una constitución democrática, ni liberal, ni mucho menos. Era naturalmente el retorno a la senda que él había ofrecido. A mí se me pararon los pelos de punta, lo llamé protodictador y qué sé yo. Y a partir de ahí me comenzó a llegar información de gente de inteligencia. Me busca la inteligencia peruana, que tenía ya una visión más moderna de las cosas, y me comienzan a brindar información. Los primeros meses del gobierno de Ollantumala no fueron para nada democráticos. Hubieron muchos intentos de hacer giros muy bruscos. Hasta donde yo tengo entendido no se hicieron porque no lograron conseguir a las personas capaces de hacer los giros de una manera sólida. O sea, fueron incompetentes, para ser más claros. Afortunadamente. Pero que quisieron. Desde ahí hasta hoy no han habido demostraciones de intentos, y no solo eso, han habido demostraciones de un cambio de actitud. De nuevo, estamos hablando de una persona que ha escrito contra Ollantumala, públicamente lo ha denunciado, lo ha llamado protodictador, o sea, a mí no se me puede considerar un fan de Ollantumala. Pero yo tengo muchas cosas que reconocerle en estos últimos 10 meses, no en los primeros 2 meses, sino en estos últimos 10 meses. Uno, que efectivamente, aparentemente, ha entendido que por esta senda y por este rumbo él puede llegar a generar esos cambios que él quiso hacer desde el día 1, que eran mejorar la vida de los más necesitados, de los más pobres, y ante lo cual no tengo nada en contra, al contrario, me parece extraordinario, en buena hora. El rol de la mujer sí es crucial, en el sentido de que es una mujer, primero, que es comunicadora, segundo, que es política, y tercero, que es, más allá de las diferencias que existen normalmente entre esposo y esposa, son una pareja y trabajan como pareja. Entonces ella lo sabe guiar, lo sabe encauzar. Hay personas que a eso les desagrada. Bueno, miren, finalmente es lo que es, y mal que bien, ella, si le está sirviendo para algo, parece que es para bien. Que si la mujer quita fotos, quita cámara, que me parece pues intrascendental, no es algo pues importante. Tiene un alto nivel de aprobación ella. Ella tiene más aprobación que él, sí, por supuesto. Lo que pasa es que él es militar, que no llegó tampoco a general, él se quedó pues en comandante. En comandante tú todavía no piensas. Tú comienzas a pensar, por lo menos en el ejército peruano, comienzas a pensar en general. Hasta general tú no tienes que pensar en nada, hasta general tú tienes que obedecer. Y cómo obedece el militar peruano es exactamente igual como es entre los hijos de una familia tradicional. Tú le pides a tu hijo mayor, tráeme la mantequilla, y ¿qué hace el hijo mayor? Le dice al que está al costado, trae la mantequilla. Y el de costado voltea al ñaño y le dice, anda, trae la mantequilla, el chiquito va y trae la mantequilla, ¿verdad? Igualitos son, en el ejército es exactamente igual. El general le dice al comandante, comandante, consiga usted una tropa y llévela usted al campamento 4. El comandante no consigue la tropa, nada, llama a su subalterno, llama al sargento, lo que sea, sargento, consiga usted una tropa y llévela al campamento 4. Y llega pues al jefe de guardia, consigue usted, hasta que de pronto se aparecen 20 personas en un campamento 3 y no saben qué hacen ahí, ¿no? Bueno, eso es Ollantumala. Ollantumala se pasea por el Perú dando órdenes como si fuera un militar, un cachaco, y diciendo, por ejemplo, ¿no? Está inaugurando una obra de infraestructura de irrigación, y esto es cierto, eso no es broma, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, ¿no? Dice algo así como, entonces ahora ustedes van a tener agua, entonces con esta agua van a poder trabajar, trabajen pues, y con la plata que ganan, no se la chupen, y no le vayan a pegar a sus mujeres, ustedes con esa plata, traigan, lleven comida a la casa. Entonces la gente pues se queda mirando y no saben si aplaudir o no aplaudir, ¿no? Entonces es un mal comunicador, sin ninguna duda. Es una persona que cree todavía en una visión de que yo ordeno, yo soy presidente. Bueno, eso se le ha ido quitando, y enhorabuena que haya disminuido.
creo que de acá a 4 años puede ser mejor, pero algo que hay que reconocer es que él respeta el sillón de la presidencia en mayor medida que sus antecesores. Eso es algo que yo por lo menos sí, ¿para qué? O sea, no es una persona que tú la ves que agarra el sillón presidencial y siente que es, ¿no?, su trono, ¿no? Él de alguna manera le da respeto a eso. Es una persona que para un país de mucha grosería y muchas lisuras nunca se le ha escuchado decir un carajo. O sea, se refiere a las personas con una propiedad muy tradicional. Es muy respetuoso de las personas, de los sitios. No se sabe manejar porque no tiene manejo social, pero eso no le podemos pedir pues a todos que nazcan en una cuna y que pues sepan con qué cubierto se corta el pescado. Bueno, no sabe pues, pero es una persona que respeta el sillón presidencial. Que bueno, puede ser poca cosa, para mí no lo es, ¿no? Porque el último fue Luis XV, Alan García, creía que era Luis XV. El anterior era un alcohólico drogadicto, peor todavía, era una persona pues que era presidente de la República y se estaba coqueando y chupando en un bar, filmándose, entonces una cosa pues grotesca. Y el anterior era un emperador japonés, ¿no? Que lo único que le faltaba era caminar con su geisha en kimono, ¿no? Entonces, esta es la primera persona que yo veo después de 25 o 30 años. El último fue Fernando Belaúnde, que siendo malo, pésimo o buen o maravilloso presidente, entendía que ser presidente de la República es un cargo que hay que respetar. Y en ese sentido yo a Ollantumala lo veo un poco por ese lado. Él quiere darle a la presidencia un nivel que lo pueda dar o no, eso es otra cosa, pero por lo menos quiere dar eso, ¿no? Sí, perdón, disculpe. ¿Qué ha pasado con Hernando de Soto? Sí, Hernando de Soto. Sí. Hernando vive viajando, yendo y viniendo en Perú, ¿no? Es una persona que es muy reconocida como un intelectual en Perú, pero que políticamente no se ha llegado a exhibir sus intenciones. O sea, las personas no lo reconocen como o un líder político o un líder intelectual o un líder de algo, sino como un intelectual que viene, va, regresa, dice algo, se vuelve a ir, vuelve a venir. O sea, no es una persona sobre la cual gravite algún sector o de la prensa. Claro, él tiene mucha prensa porque es una persona con mucho ¿Esa fue por la derrota pecho de Mario Vargas Llosa o no? No, es porque él mismo no ha definido qué es lo que quiere ser. Sí, cuando él publicó el otro sendero, yo pensaba que realmente se estaba perfilando una figura importante dentro del panorama político del Perú. Porque las cosas que dijo además en ese libro y los otros tratados que hizo en aquella época, lo veía así, lo veíamos mucho, que lo mirábamos. Es triste que no haya sucedido porque yo pienso que muchos de sus criterios eran bien fundamentados. Sí, a mí también me da pena que él no se haya trazado una línea más clara, ¿no? La política no puede ser algo de corto plazo, ¿no? Si de verdad quieres cambios en tu país, tienes que mirar la política en un larguísimo plazo, ¿no? Yo entré, por ejemplo, ahora a postular Congreso sabiendo que no iba a entrar, pero dije, bueno, como no voy a entrar, pues no tengo que salir a bailar en un programa de 12 para sacar votos, no tengo que hacer varias cosas que estaría obligado a hacerlas si tuviera la chance, ¿no? Porque ya las chances te obligan a hacer ciertas cosas para ganar esos votos que te faltan. Entonces, como no, entonces me invitaban a programas concursos, no, gracias, no iba donde podía hablar de economía, de política, lo que a mí me gustaba, un lenguaje. Entonces ahí he ido construyendo pues algo de imagen, y como pretendo estar X número de años más en esto, bueno, pero él no ha definido una línea y que debería, ¿no? ¿Qué tal? Doctor Garrido, mi nombre es Alfredo Narri. Al principio, muchas gracias por estar con nosotros y además realmente una excelente presentación y el basamento de esa presentación con una cantidad de datos que realmente implican un trabajo muy, muy importante. Dos preguntas. La primera es sobre el panorama mundial.
Desde el punto de vista, el panorama mundial está influenciado sin lugar a dudas también por la propia unidad de medida, que es el dólar. Me imagino que las presentaciones están hechas a moneda corriente. Si lo llevamos a moneda constante podrían llegar a variar, pero no las conclusiones de los resultados. Ahora, eso está visto desde el punto de vista de la pobreza. Si vamos desde el punto de vista de la riqueza, hay algo que ha ocurrido en los últimos años, que es que a mediados del siglo pasado el 35% de las personas tenían el 65% de la riqueza del mundo, mientras que en los últimos años el 15% de las personas tienen el 85% de la riqueza del mundo. Me gustaría que elabore un poquito de este tema. Desde el punto de vista de la situación a nivel específicamente de Perú, sin lugar a dudas hay dos países en este momento que han mantenido un crecimiento constante en los últimos 15 años. Uno es Chile y el otro es Perú. Los únicos países latinoamericanos estoy hablando. Chile lamentablemente no anda muy bien en la posición Gini, mientras que Perú sí. O sea, Chile está en la posición 58, 59, si mal no recuerdo. Desde el punto de vista del Perú, ¿cómo ve usted el desarrollo futuro? Pareciera ser que hay un problema de organización formal, o lo que llamaba Fitner y Sherwood estructura formal, versus a la red sociométrica. Hoy en día todo se maneja desde el punto de vista de red sociométrica y hay mucha informalidad en toda la economía. ¿Cómo se podría llegar a mejorar esa informalidad? Y la segunda es, pareciera ser que hay un problema también de educación, pero ese problema de educación, hoy en día la educación está cambiando también en carreras cortas, con una mayor ya no es la universalidad de conocimientos que teníamos pensado en el pasado. Me gustaría saber también su idea respecto de esto. Muchas gracias. Gracias. Sí, efectivamente el panorama mundial no es hoy día alentador, ¿no? Y eso se ve pues claramente cuando uno mira los índices de bursátiles y lo que ocurre en los mercados de monedas y spreads en tasas de interés. En mi opinión, lo que estamos viviendo es otra burbuja. La crisis del 2007-2008 fue producto de la burbuja que se crea en el 2002-2003 para salir de la crisis de las dot-coms, ¿no? En el 2000-2001 Paul Krugman escribía artículos donde le hacía recomendaciones al presidente de la FED diciéndole que había que crear una burbuja en el sector inmobiliario para salir de esa crisis, ¿no? Entonces estas personas, eso está escrito, o sea, no es algo que él puede negar. Él escribió eso, ¿no? No solo dijo que había que crear burbujas, sino dijo que había que crear burbujas en el sector inmobiliario. ¿Okay? Son las mismas personas que dicen hoy día que hay que seguir gastando y construyendo, ¿no? Yo llego a Miami hace pocos días y le pregunto al taxista, ¿y cómo va todo? Ah, chicos, muy bien, me dice, está todo construcción, todo se construye. Le digo, ¿y para qué construyen? Le digo, si están en crisis. Me dice, no, pero chicos, para salir de la crisis. Entonces, a ver, o sea, para salir de una crisis tú te vas a endeudar y a gastar más. Esa es la filosofía, ¿no? El problema de la crisis mundial de hoy día es que los public policy makers no entienden la relación entre el consumo, inversión y el ahorro. Tú no puedes consumir e invertir si no has creado ahorro previo. Sencillamente no es viable. Sí, pero a tasas altamente negativas como las que tenemos hoy, ese es un problema, el ahorro. No, pero el día de hoy, por ejemplo, el problema es el motor original de los incentivos. El originador de los incentivos, el origen de los incentivos es la tasa de referencia de la moneda, que es el precio del costo de la moneda, que eso lo determina no una entidad científica, o sea, un grupo de expertos que se reúnen y dicen, bueno, a ver, ¿cuál sería la mejor tasa para motivar tal o cual dinámica económica?
¿no? Entonces jalas pues al PhD de MIT con premio Nobel en política monetaria y lo sientas en una mesa con académicos. No son ellos. Tampoco son empleados públicos, personas que dicen, bueno, yo no tengo conflictos de oportunidad y por lo tanto tengo como honestamente decir, creo que lo mejor para este país es esto. La banca central en Estados Unidos es una banca que es pública en el nivel alto y privada en los niveles secundarios. Casi todas las bancas regionales los miembros son actores privados. Entonces tú tienes acá serios conflictos de interés, en mi opinión. No sé si este es el mejor sitio para decirlo, el Bankers Club. Pero en todo caso, el problema de tener el dinero valiendo cero es que cuando tú quieres invertir, relajas tus análisis de inversión, te vuelves más ocioso a la hora, menos riguroso, ¿no? El banco que recibe los fondos a tasa cero gana con transferir el préstamo y también relaja sus niveles de rigurosidad, y lo mismo ocurre con el que consume. El que consume va y dice, bueno, quiero cambiar de bicicleta, necesito una nueva bicicleta porque mi amigo se ha comprado otra bicicleta. ¿Cuánto vale la bicicleta? Hombre, chico, te la vendo a costo cero, me la pagas en un año. Ya, ¿necesito la bicicleta? No, no la necesito, pero ¿cuánto me da el banco a mí por mi dinero, por ese dinero? Cero. Bueno, entre tener el dinero en cero y tener la bicicleta nueva para salir a pasear con mis amigos, prefiero la bicicleta nueva. Entonces hay una tendencia a lo que los economistas austriacos llamamos el mal consumo y la mala inversión. Y ese mal consumo y esa mala inversión genera que tú comiences a ver edificios donde no hay demanda, ¿no? Entonces hoy día, por ejemplo, yo salgo del departamento que tiene mi familia ahí en Hollywood, salimos para ir hacia Fort Lauderdale y todos los exits están en reconstrucción. Exits que hace 6 meses estaban perfectos, todos en reconstrucción. Entonces, ¿eso está dirigido para qué? Para crear puestos de trabajo. Ya, pero ¿con dinero de quién? ¿De dónde sale el dinero, no? Es inflacionario claramente. Entonces este es un crecimiento bobo, es un crecimiento flojo, es un crecimiento que no tiene consistencia, no tiene origen real en producción, en nuevas tecnologías, en nuevas formas de proveer de energía o en ingresos espectaculares futuros producto de que ha nacido un genio que nos va a generar, qué sé yo, una nueva... Esto es un crecimiento que hoy día está basado básicamente en una máquina de impresión de monedas. Y eso jala por paridad a Europa a imprimir moneda, y jala por paridad a Japón a imprimir moneda, y jala por paridad a China a mantener el yuan retraído contra el dólar, etcétera, 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 etcétera. Porque como todos tenemos un patrón que es el dólar, perdón, y no el oro, si el dólar imprime, pues todos imprimimos y todos mantenemos. El tema es que desde que se creó el Banco Central de Reserva en 1913, el dólar vale hoy día 3 centavos. Y supuestamente se creó eso para que mantuviera el valor de la moneda. ¿Esa es la relación? ¿1 a 0,3? 1 a 0,3. 1 a 0,3. 3 centavos es lo que vale el dólar de 1913. Antes de 1913 existían fluctuaciones en el precio del dólar, pero esas fluctuaciones no se movían en el rango del más o menos 5%. O sea, a veces valía 104 y a veces bajaba 97, 96, pero a 3 centavos el valor del dólar, eso... Y tú sigues entonces con economistas como Paul Krugman diciendo que no, que hay que gastar más, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va el mundo respecto al dólar? Eso... Mi marco teórico dice que esto va a explotar big time, pero ¿cuándo? No tengo idea, ¿no? Pueden alargar el chicle, como decimos, bastante, ¿no? Por el lado de la desigualdad de ingresos, el libro de Bridgestone y McAfee lo que hacen es parten su libro con ese análisis. Ellos dicen, antes el 35% de los norteamericanos tenían esto y ahora el 15%, ¿qué ha pasado? Ellos dicen, bueno, lo que ha pasado es que ha habido un grupo de personas que se han especializado en tecnologías
que tienen una capacidad de crear gigantescos negocios en base a ideas. Y como este es un país que respeta las ideas y respeta los derechos de propiedad sobre las ideas, tú puedes ser un high school kid de 14 años que se le ocurrió un juego, lo desarrolla por 20, 25 dólares, lo saca al mercado y se convierte en multimillonario. Y si es una persona con habilidades de hacer negocios, compra la empresa competidora y va haciendo esto, pim, pim, y va creciendo. En el caso peruano hay un chico que se ha hecho conocido porque acá en Estados Unidos vivía con sus padres, un chico de familia peruana que vivía acá, y el chiquito a los 12 años hizo un juego para el Apple Store, iPad, para el iPad, no sé cómo es, bueno. Entonces hizo un juego y el juego fue un hit. Y el chico agarró y comenzó a hacer juegos a los 12 años. Ahora tiene 14, han pasado 2 años, entonces él ha logrado convencer a sus papás que él estudia parte del día y trabaja parte del día. Entonces tú entran a filmar a la casa y tiene una oficina o sea, mesa, escritorio, computadora, secretaria, oficina. 14 años. 14 años. Y gana, su empresa ya está facturando $600,000 al año. Y los padres no se han metido todavía en el rollo. Claro, firman las partes legales y qué sé yo, pero los padres, como son peruanos, no tienen esa visión de que yo, papá, me voy a... ¿no? Están dejando al chico, y ese chico, pues, ¿qué va a hacer? No sabemos. Hay otro chico americano de 16 años que ha creado que ha logrado hacer fusión nuclear en el garaje de su casa. Y hay otro que ha desarrollado que ha sido el único... matemático menor de 18 años en desarrollar uno de los problemas de matemáticas que tenían... Uno de los enigmas matemáticos, creo que son 11, ya desarrolló uno de ellos. Y Zuckerberg mismo, ¿no? De Facebook. ¿No? Entonces, lo que Brian Holson, que nunca puedo pronunciar ese apellido, y McAfee sostienen es que las máquinas, que no son las máquinas, sino la tecnología, le están ganando la carrera a los seres humanos. Entonces, que los seres humanos cada vez les va a ser más difícil que una persona pueda exceler a tal nivel que se pueda crear ingresos que le mantengan. Entonces, que esto del 1%, 10%, no lo podemos ver, ellos no dicen eso, porque son MIT, pues, ¿no? Pero el correlato final es que eso es algo que está ocurriendo, y que tú no puedes ponerle freno de mano porque implicaría cerrar la economía, decir, bueno, entonces a partir de ahora nosotros decidimos quiénes ganan y quiénes pierden, con lo cual cambias completamente el modelo económico. Entonces que ellos dan un poco tipo recomendaciones, que un poco lo que tú dices, en lugar de ir hacia una educación universitaria, ir hacia educación técnica, donde no tendrás ingresos multimillonarios, pero vas a tener buenos ingresos porque son carreras que están ahorita en demanda. La otra es apostar a ser el Zuckerberg o lo que sea, que eso tiene un mayor riesgo, ¿no? Pero es algo extremadamente dinámico, ¿no? Muy interesante. Esa concentración de que habla Alfredo, a 15%, ¿también se da en Europa? ¿Es mundial o es acá en Estados Unidos? Es en general. Yo creo que es en general. ¿Mundial? Sí. Okay. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta, Enrique? Hace unos 3 años en Medellín me encontré a un canadiense organizando foros en Medellín y trayendo canadienses suizos para inversión en minería. Entonces me decía que Colombia era el país con mayores riquezas en el campo de la minería, del oro. Y yo le decía, ¿por qué? La número 1. Yo no sabía eso. Me dice, sí, lo que ocurre es que a raíz de los problemas, como lo que está ocurriendo ahora con el turismo, que se ha despertado, la guerrilla había mantenido dominio sobre territorios mineros muy ricos y por eso no se explotaba. Así que por eso hay un gran boom de la minería en Colombia. Pero recientemente he sabido que no, que el liderazgo lo tiene Perú, y hay muestras que tiene un 11% del componente de la minería. ¿Qué tan conveniente es para nuestros países esa explotación que se está haciendo? Porque por el otro lado hay movimientos ecologistas que dicen que esto trae unas consecuencias graves. Yo creo que en la Argentina se produce el mismo problema hoy, ¿no? En todos los países donde hay recursos ocurre lo mismo, en países que no tienen instituciones. Yo creo que lo importante no es si se explotan o no, sino qué haces con lo que se explota, que no es lo mismo, ¿no? O sea, a mí no me parece mal explotar.
El problema es qué haces con lo que explotas. Si tú los recursos de lo que explotas los utilizas como Chávez, pues no sirve para nada. Mejor hubiera sido no explotar. Pero si tú lo que explotas lo usas como Noruega, en buena hora. Noruega, el 65% de sus exportaciones son petróleo y el petróleo es 20% del PBI. Nadie se queja, nadie dice nada, nadie es ecologista en Noruega. Todo el mundo entiende que el petróleo en Noruega es una forma de tener mejor educación, mejores servicios públicos, mejor infraestructura, mejor calidad institucional. Ese es el problema de los países subdesarrollados como el nuestro, que hacen una dicotomía absurda entre recursos naturales y modelo económico, cuando lo que deberían de verse es como cómo aprovechamos los recursos naturales para mejorar los componentes de desarrollo de largo plazo, como son, por ejemplo, que funcione el poder judicial, que los chicos estén bien educados, que la desnutrición infantil no esté pues en el 60%, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es cómo usamos los recursos, ¿no? Chile, por ejemplo, ha sido muy hábil usando sus recursos, ¿no? Claro, ellos tenían una cultura institucional muy buena para los estándares latinoamericanos, que son pésimos, ¿no? Argentina tiene una muy mala calidad institucional, Colombia tiene una buena calidad institucional, hasta donde tengo entendido, México tiene una mala calidad institucional, y bueno, otros países por ahí, Venezuela tenía, pero Uruguay, bueno, ¿no? Uruguay tiene muy buena calidad institucional. Colombia lidera muchas clasificaciones, pero en el Gini está de penúltimo, pues, solamente supera a Honduras y Guatemala. La desigualdad es tremenda. Puede ser. Lo que pasa es que, de nuevo, yo no estoy tan seguro que la desigualdad sea un componente ante el cual nosotros nos tengamos que hoy día, pero yo creo que nosotros debemos de trabajar hacia mejorar la calidad de vida en general, y eso va a generar ganadores y perdedores. Pero si tú has dejado a los ganadores y los perdedores en libertad de acción, pues cada uno irá ganando y perdiendo de acuerdo a lo que ellos se propusieron como vida. Claro, tú me vas a decir, bueno, pero es que una persona pobre no tiene cómo discernir, tal vez. Bueno, ahí es donde el Estado puede apoyar un poco, saliéndome de mi ideología libertaria, ¿no? Para eso sirve el Estado, pero que no se tiene la plata en monumentos al lagarto, al árbitro, o en piscinas subterráneas. En piscinas subterráneas, ¿no? Dos preguntas cortas. Yo leí que Hernando de Soto en un periodo decía que la crisis actual se resolvería el día que se supiese dónde están los derivados. Yo entendí que son los derivados, y porque él dice que no se resuelve hasta que no se sepa en dónde están los derivados. Y la segunda es, ¿cómo explicar con este desarrollo económico del Perú tan brillante el renacer de Sendero Luminoso actualmente? Sí, Hernando de Soto ha sostenido que el problema de la crisis actual son los derechos de propiedad, como usted dice, que no se sabe dónde está la propiedad de los derivados. Yo creo que eso es una exageración de su propia teoría de derechos de propiedad. O sea, Hernando tiene esa tendencia a creer que todo se resuelve con derechos de propiedad, ¿no? Bueno, es reconocido a nivel mundial por eso. Entonces, pero de ahí a llevar esta crisis a un problema de papeles, de donde no creo que sea, no creo que los bancos no sepan quién es dueño de. El tema es que los instrumentos son demasiado sofisticados y complejos, y entonces tiene que ver más que con la propiedad en sí, con la estructura del instrumento. Son instrumentos que fueron creados en momentos en los cuales el dinero no valía nada y había mucho relajo natural, además, porque el dinero no valía nada. Entonces los bancos, por hacer más negocios, comenzaron a generar estos instrumentos que ni ellos mismos lo entienden bien, ¿no? Por ejemplo, esto del Credit Default Swap, ¿no? Supuestamente hay algo así como un PBI mundial, o sea, casi 60 trillones de dólares en Credit Default Swaps. Y cuando yo he hablado con financistas, mi cuñado es financista, trabajó en Morgan Stanley, ha estado 10 años ahí, hace 4 o 5 años lo llamé y le pregunté, le dije, ¿qué son estos Credit Default Swaps? ¿Cómo funcionan? Me dijo, no tengo idea, voy a averiguar. Me llamó a los 2 días, asustado, me dijo, oye, esto va a quebrar al mundo. Son 60 trillones que nadie sabe ni cómo funcionan.
Le digo, ¿pero cómo funcionan? Nadie sabe cómo funcionan, mi hijo. Me he pasado 2 días desde que tú me preguntaste, metí internet y encontré que eran 60 trillones. Dije, bueno, 60 trillones, ¿cómo se determinan? Nadie entiende, son seguros sobre no pagos, pero que se activan. Incluso tú puedes comprar un seguro contra un seguro que habías comprado. Entonces ya la manera como se comienzan a engranar, uno no tiene idea, ¿no? Compras un papel de un banco y a la vez compras un papel por si acaso ese banco quiebra, y compras un papel por si acaso este papel del banco que quiebra no es. Entonces, a la hora, ¿cómo monetizas? ¿Cómo clasificas? ¿Cómo haces el neto? No. Y eso ha ido creciendo sin que nadie sepa. No solamente AIG, está AIG y 10 compañías más. Si no, quiebra, o sea, uno dice, bueno, si quiebra tal cosa, quiebra el mundo. Otros dicen no, porque no, a la hora que neteas, no son los 60 trillones que se activan, sino solo se activan no sé cuántos trillones. Pero a ver, de nuevo, estamos hablando de trillones, estamos hablando. Yo la verdad es que no lo he tratado de entender y no lo he podido entender. Entiendo que es demasiado sofisticado, demasiado complejo. Eso es dejadez política, básicamente. Es increíble, pero es dejadez política. Toledo pasó por encima 5 años. Habían remanentes de Sendero actuando. Siempre Sendero estuvo en el magisterio, nunca hizo nada. Alan García estuvo 5 años. Luis XV, con él no era la cosa. Y bueno, ahora que ha habido una situación en la cual se han juntado objetivos comunes, que es derrocar a Ollantumala, los mejor preparados para ese tipo de actividades son los de Sendero Luminoso, porque están pues penetrados a través del magisterio, su ideología la comparten muchas de las iglesias que están en el interior, entonces el cura predicando teología de la liberación, entonces todos se unen, porque todos tienen a un enemigo en común, que es Ollantumala, que es ahora el traidor que sostiene el modelo económico y la democracia, que ellos la llaman democracia participativa. Dictatorial, una cosa así, porque viene del burgués y no es una democracia, como tú dices, popular del proletariado, ¿no? Que básicamente lo que estamos hablando es de China, Cuba, que son todo menos democracias, ¿no? Entonces es este doble lenguaje que renace en un objetivo común, ¿no? Es mi opinión personal. Bueno, terminamos. Juan José, muchísimas gracias. Sí, no, a ustedes por la invitación.